clase, ¿no? Sabiendo que ya iban a tener 2 clases antes de, ¿ya? Entonces, el examen ha sido todo a disposición a las diapositivas, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, el día de hoy vamos a tocar esas enfermedades que tienen que abarcar mucho con el medio ambiente, ¿no? Con la exposición, ¿no? Tenemos tanto enfermedades del medio ambiente, tanto del ambiente externo como también del ambiente interno, que vienen a ser en algunas enfermedades ocupacionales, ¿no? Debido a los trabajadores, y otras son de nuestro propio ambiente personal, como es el alcoholismo, las drogas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay determinantes de nuestra salud, como el propio aire, que nos puede afectar, también el agua, ¿no? Y los alimentos mismos y otras sustancias tóxicas que podemos ingerirlas, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades ambientales vienen a ser trastornos causados por la exposición a sustancias tanto químicas o físicas del ambiente, del lugar del trabajo o del medio ambiente tanto personal, incluyendo también algunas enfermedades de origen nutricional. Lo de origen nutricional ya no se ha tocado en esta parte, ¿ya? Y tampoco va a ingresar en el examen final de la parcial, ¿ya? Para que tengan en cuenta, solamente es todo lo que es tanto tóxicos, consumo de drogas, medicamentos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo. Bueno, este es un cuadrito que también está en el Robbins, ¿no? Acerca de los peligros tradicionales y actualmente los peligros modernos que tenemos, ¿no? Sabemos que en esos tiempos ha aumentado la industria, ¿no? Lo cual ha causado también tipos de problemas de salud, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, la intoxicación, ya sea por algunos agentes, como es el plomo, el arsénico, ¿no? Que también no solamente causa una enfermedad ocupacional al trabajador, sino también trae muchas consecuencias a los pobladores, ¿no? Entonces, ahí podemos ver contaminación del agua por los núcleos de población, la industria y la agricultura intensiva, ¿no? Contaminación del aire, porque actualmente estamos en una ciudad donde tenemos mucha contaminación ambiental, ya sea por el humo, por los motores de vehículos, ¿no? Por el carbón propio y por todo lo que genera la industria. Acumulación de residuos sólidos y peligrosos, también hay riesgos químicos, la radiación, tanto la radiación ultravioleta, ¿no? Ya que sabemos que nuestro medio ambiente está debilitado, lo cual ha ocasionado o va a ocasionar muchas enfermedades. Dentro de ellos tenemos el carcinoma vasocelular, ¿no? Y alteraciones a nivel de la piel. Tenemos riesgos de enfermedades infecciosas nuevas y reemergentes, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, hemos tenido hace poco lo del COVID, ¿no? Deforestación, degradación del suelo y otros cambios ecológicos importantes en los niveles locales y regionales. El cambio climático, como sabemos, el agotamiento de la capa de ozono, ¿no? Y la contaminación transfronteriza. Y sabemos que el ozono es un principal problema, sobre todo para alguna población en riesgo, tanto para corredores, para los niños, ¿no? Lo cual va a traer un problema a nivel pulmonar, ¿no? Tenemos otras que son internas, que va a depender mucho de cada persona, como es el consumo excesivo de tabaco, de alcohol, de otras sustancias como marihuana, cocaína, ¿no? Y bueno, tenemos otros peligros, ¿no? Por transporte, riesgos ocupacionales, dietas desbalanceadas. Y actualmente que tenemos muchos riesgos, ahora último, con lo que estamos peligrando todos, que no tenemos una buena seguridad, ¿no? A nivel social, y que esto también trae peligros, ¿no? Que pueden ser tanto, por ejemplo, en cualquier momento nos pueden robar, pueden ocasionarnos, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? Como por ejemplo lesiones por arma de fuego, por arma blanca. Entonces también se ha visto en las noticias aquellas lesiones que se dan por quemaduras, no necesariamente ocupacionales, también pueden ser por otros motivos, ¿no? Como se ha visto, que pueden ser por homicida, ¿no? Entonces
todos estos riesgos conllevan algunos tipos varias enfermedades, ¿no? Entonces, aquí tenemos, como estamos hablando y vamos a hablar de agentes químicos y físicos, entonces, ¿qué significa lo que es la toxicología? ¿Qué significa una sustancia venenosa? ¿No? ¿Y qué es xenobióticos? Entonces, la toxicología viene a ser la ciencia que va a estudiar todo lo que es veneno, va a estudiar tanto la distribución, los efectos, los mecanismos de acción de los agentes tóxicos, ¿no? Va a incluir tanto el estudio de los agentes tanto físicos, la radiación y el calor. Cuando se dice veneno, esto va a depender sobre todo de la dosis, ¿ya? Cada sustancia tiene un límite en lo cual tal vez no puede causar tanto daño, ¿no? Por ejemplo, tenemos las radiaciones, ¿no? Por eso también los radiólogos, ¿no? Al exponerse, ¿no? a una cantidad de radiación, ellos también tienen digamos que estar liberados de ello, ¿no? Entonces, los xenobióticos, que vienen a ser sustancias químicas exógenas del medio ambiente, que están presentes tanto en el aire, en el agua, en los alimentos, en el suelo, y que pueden absorberse al interior del organismo, ya sea por medio de la inhalación, de alimentos, de ingesta y de tipo de contacto cutáneo. Dentro de ellos tenemos una variedad de ellos, como el plomo, el arsénico, el cadmio y otros, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Las sustancias químicas pueden excretarse en la orina o en las heces o eliminarse también al momento de expirar. ¿Ya? Pueden acumularse, sí, y en algunas partes, en hueso, grasa, cerebro u otros tejidos. Y estos también pueden actuar en el lugar de entrada o en otras localizaciones tras su transporte a través de la sangre, el cual es facilitado, se dice, por algunas lipoproteínas. Entonces, tenemos la primera parte. Nos dice, mujer embarazada que consume frecuentemente atún y pez de espada. El principal órgano afectado en el feto, ¿cuál es? En primer lugar, ¿de qué tóxico estamos hablando? Aquí tenemos un factor de riesgo, que es una mujer embarazada que consume, ¿no? un tipo de pescado. Eso sí estudié. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, probablemente, ¿de qué sustancia tóxica estamos hablando? Mercurio. ¿De cuál sería? Del mercurio. Muy bien. Y del mercurio tenemos varios tipos de mercurio. Sí. ¿Cuál de ellos es el que causa este tipo de enfermedad en la gestante? Metilmercurio. El metilmercurio. El metilmercurio, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque este va a atravesar la placenta y es lo que va a causar, ¿no? Tanto en el feto, un problema a nivel de qué órgano. Sistema nervioso central, cerebro. ¿Será a nivel muscular? No. El metilmercurio no causa problemas a nivel de los músculos, ¿no? No hay ningún tipo de problema. A nivel del hígado, no. Intestino. Riñón, ¿tiene algún problema a nivel del riñón? A nivel del riñón no tiene ningún problema, pero como hay una transferencia a nivel de la placenta, el problema es a nivel cerebral, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Entonces, aquí tenemos parte de lo que ustedes han leído, ¿no? El mercurio, como otras sustancias químicas, ¿no? Vienen a ser del grupo sulfhidrilo en ciertas proteínas con una alta afinidad, lo que va a provocar tanto un daño en el sistema nervioso central y en el riñón, ¿ya? Pero el otro tipo, no el metilmercurio, causa problemas en el riñón. Ha tenido muchos usos a lo largo de la historia. Se han usado como en pigmentos, en pinturas rupestres, en cosméticos, en remedios para la sífilis y en componentes diuréticos, ¿ya? Entonces, es importante saber ello y saber que el envenenamiento por inhalación de vapores de mercurio se reconoce desde hace mucho tiempo, y esto mayormente en personas
se asocia a temblores, a gingivitis y a comportamientos, se dice, extraños. Entonces hay tres formas, ¿no?, de mercurio. Lo que es el mercurio metálico o mercurio elemental, el compuesto de mercurio inorgánico, llamado también cloruro de mercurio, y el mercurio orgánico, que es el metilmercurio. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, y les puse este cuadrito, cuáles son las fuentes de cada uno, cuál es su ruta de exposición, de eliminación y qué causas tiene, ¿no?, cuál es la toxicidad. Entonces, dentro del mercurio o el metálico, el elemental, si yo les dijera, es un odontólogo, ¿no?, que ha estado expuesto, entonces ahí tenemos un factor de riesgo que probablemente ha usado amalgamas dentales, ¿no?, y toda esa inhalación es lo cual va a causar un problema a nivel ya tanto sea renal o sistema nervioso central, ¿no? Entonces, este tipo, ¿no?, el tipo metálico es el que sí puede causar un problema a nivel renal, ¿ya? Entonces, tenemos también el inorgánico o sales de mercurio, ¿no? Ahí tenemos algunas fuentes de ello, ¿no? La ruta de exposición es digestiva o cutánea, se elimina por medio de la orina y también puede causar un problema a nivel del sistema nervioso central, renal, piel o pulmón. Y el que habíamos dicho nosotros, que es el orgánico, que es en la contaminación de los peces, es el metilmercurio, ¿no? Ahí tenemos pescado, preservantes, fungicidas, ¿no? Y la vía es, ya sea la vía de exposición puede ser tanto digestiva, transplacentaria, parenteral y se eliminan por las heces. Y el causante o el efecto de toxicidad es a nivel del sistema nervioso central o cardiovascular. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Les puse un párrafo en la actualidad, las principales fuentes de exposición al mercurio, metilmercurio sobre todo, es el pescado contaminado, ¿no? Y los vapores del mercurio liberados por el mercurio metálico en los amalgamas dentales. Un posible riesgo laboral para aquellos trabajadores dentales, ¿no? En algunas zonas del mundo se dice que el mercurio es utilizado en la extracción de oro, lo cual ha contaminado y tener en cuenta los ríos y los arroyos. ¿Ya? Entonces, esto es parte de lo que ya les he explicado y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, minero de 55 años con una disnea crónica, se identifica exposición prolongada a polvos inorgánicos. ¿Cuál agente causa mayor riesgo de todo? Tenemos polvo de carbón, tenemos sílice, asbesto, cadmio y radón. Ustedes han tocado algunas de estas y han visto en la histología o en sus áreas de práctica algunas de estas enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos acá el antecedente de que es un minero, ¿ya? Que tiene un problema a nivel obstructivo, ¿no? Y nos dice cuál de estos agentes es el causante. Y arriba nos dice exposición prolongada a polvos inorgánicos, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál de ellos produce un proceso de polvo? El sílice. El sílice, ¿qué efectos causa? ¿O cómo es? ¿Recuerdan las imágenes en la histología? ¿Cómo es el sílice? ¿Qué forma? Fibrosis. ¿Perdón? ¿Cristales? No te escucho. ¿Como la forma de cristales? Ya, forma como nódulos, unos nódulos fibrosos, ¿no? Forman nódulos fibrosos. Y si forman nódulos fibrosos en parénquima, ¿será un proceso obstructivo o más un proceso restrictivo? Es nódulos fibrosos. ¿Qué va a causar? ¿Será obstructivo o restrictivo? Va a ser más restrictivo, ¿no? Y el asbesto, ¿cómo es el asbesto?
No estaba, sí. ¿Y cómo es el polvo de carbón? ¿Qué pasa con el polvo de carbón? ¿Qué se forma? Pues, pero creo que sí es carbón. A ver, ¿quién me dice más o menos cómo se forma el polvo de carbón? Eso está en el libro, pero yo no lo leí porque no está en la biblioteca. Ese polvo que ingresa, que nosotros inhalamos porque son partículas chiquitas, ingresan y ¿quiénes se activan? ¿O quiénes tratan de fagocitarlos? Los macrófagos. Los macrófagos. ¿Se acuerdan de la antracosis? Ahí está. Ese es el polvo, la antracosis. Entonces, eso es, los macrófagos tratan de fagocitar a ese polvo y es donde nosotros en la histología vamos a ver la llamada antracosis y eso causa un daño a nivel alveolar, ¿no? Entonces, ¿qué daño será más restrictivo o obstructivo? Va Obstructivo. a ser obstructivo. ¿Ya? Entonces, dentro de esta enfermedad tenemos que el polvo de carbón va a formar este proceso obstructivo. Entonces vamos a ir, bueno, aquí les hice el polvo de carbón, que es una neumoconiosis, ¿no? El sílice es lo que le decía, una formación nodular progresiva. El asbesto es el llamado mesotelioma, la asbestosis. Y el cadmio, bueno, se dice que el cadmio es más de batería, de metalúrgicas, no tiene nada que ver con la parte minera. Y el radón es aquel que produce el cáncer de pulmón. ¿Ya? Entonces, eso es el detalle. Ahora, el polvo de carbón es el que va a causar acúmulo de macrófagos cargados de este polvillo de carbón, causando una bronquiolitis, una obstrucción progresiva. Por eso es un cuadro obstructivo. A diferencia del sílice, que sí forma los nódulos hialinizados a nivel del parénquima y causa una fibrosis masiva. Por eso es restrictivo. Y el asbesto es la fibrosis a nivel del intersticio del parénquima pulmonar, que es súper difuso y hay placas a nivel pleural. Eso también es restrictivo. El único mixto aquí también es el cadmio, ¿no? Pero sabemos que este va a causar un daño alveolar difuso, es tanto restrictivo y obstructivo, pero esto se debe a metalúrgica, no tiene nada que ver con la minería. Y lo que es radón causa un tipo de daño de mutaciones carcinogénesis y bueno, sin alterar la función obstructiva, ¿no? Entonces, aquí había un cuadrito también, ¿no? Lo cual aquí sí podíamos ver, ¿no? Aquí, ¿cuál es el que causa enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Los polvos cereales, el polvo de carbón y el cadmio, ¿no? Entonces, el cadmio, tener en cuenta que no es en un paciente minero como en el caso, ¿no? Son pacientes que tratan más la metalúrgica. Ok, entonces nos vamos a la tercera pregunta.